Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión, como ya sabrán y están esperando, vamos a ver los cuchillos recomendados precio-calidad de AliExpress de marca original, es decir, marca registrada. Vamos con la intro. Bueno, y en esta ocasión, como ya les comentaba, vamos a hablar de los cuchillos, digamos, de marca registrada. Ahora es el turno, ya pasó el turno de las falsificaciones, clones o copias, como quieren llamarlo ustedes. Y pido disculpas porque el día de ayer, digamos, en el video, debía haber incluido también las navajas, no lo hice. Así que voy a partir ahora con un par de navajas, digamos, que yo tengo que supuestamente son copias o clones o falsificaciones, como ya dije, como quieren llamarlo. La verdad que esta, por ejemplo, que pertenece a Ontario, o a la desaparecida Ontario, es la versión que vende AliExpress en AUS 8 y específicamente la vende la tienda de Grow. Ya debo decir también que hay otra que está fabricando, ya viene siendo un clon posiblemente, que está fabricando la tienda, o más bien dicho, la factoría de Quesiguo. Y la verdad no la tengo como para poder decir si es mejor que esta o no. Lo que sí debo decir y aclarar es de que esta versión es bastante versátil. Digo yo, es mejor incluso que la original. Hay una revisión acá, digamos, en el canal que pueden buscar en los versus incluso de la original Ontario RAT 1 en D2 versus esta versión que vende AliExpress. Y se darán cuenta de que económicamente a mí me gusta mucho más esta, la se siente mejor en la mano. Sin embargo, hay que decir, bueno, que esta dice que está fabricada en Taiwán, no en China, a pesar de que Taiwán finalmente pertenezca a China. La verdad no es mi problema, pero bueno, lo digo solamente. Eh, Eso sí, debo decir, digamos, de que está fabricado, como ya dije, en AUS 8. Y bueno, ya va a tocar, yo creo que el siguiente video va a venir hablando un poco ya de aceros nuevamente, porque parece que a algunos se les olvida un poco que el AUS 8, el 12C27 y muchos aceros más que tienen un poco de marketing. Nosotros pensamos o a veces llegamos a caer en el engaño del marketing y pensar que son prácticamente superaceros, y no es así. Es solamente una denominación distinta, en este caso japonesa, para el mismo acero 420 de denominación norteamericana en el ICE, digamos, y lo mismo el Sandvik 12C27, que a pesar de que tiene una configuración un poco distinta, un granulado más fino que lo hace muy cortador, sigue siendo un acero blando y de gama baja, aunque ustedes no lo crean. Sí, así es. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema en otro capítulo. Y bueno, en este caso, como puedo decir, la falencia, obviamente, como ya dije anteriormente, que es un acero blando y no retiene muy bien el filo. Sin embargo, cuesta solo $15. Así que para un regalo está perfecta, créanme. Y hay colores bien bonitos. No la voy a mostrar mucho en detalle, bueno, salvo esto, quizás déjenme acercar un poco esto para que la puedan ver. Digo, no voy a mostrar mucho detalle porque en realidad esta navaja tiene su revisión en el canal, así que la pueden buscar, digamos, en los unboxing o incluso en las revisiones o las comparaciones de navaja. Si a alguien le interesa o le gusta, bueno, ahí está. Otra navaja que debo mostrar, que también es una falsificación, que no mostré ayer, es esta de Zero Tolerance. También cuesta alrededor de $15, pero he de decir de que AliExpress ahora en pocas horas, digamos, va a lanzar otra nueva espacio de ofertas, quiero decir, así que por eso es importante que tomen mis links, digamos. También este es un acero blando, más blando que el de la Ontario. Este es más blando, yo diría que este ya sí es un 410 posiblemente. Hay revisión de este cuchillo, si no me equivoco, o de esta navaja en específico. Si tú sabes las limitaciones de esta navaja, por supuesto que la puedes comprar y adquirir. Lo importante es no doblar el filo, es decir, no forzarlo como yo lo hago en pruebas extremas, para que obviamente esto no pierda el filo, propiamente tal, dicho sea de paso, ¿cierto?
Así que mientras tú no fuerces este filo, como yo lo hago en las pruebas, para poder separar, digamos, los aceros demasiado blandos contra los aceros ya, digamos, básicos y que podemos tener sin ningún problema. En este caso, esta sí se va a doblar, lo más probable. Y bueno, si quieren le hacemos una prueba en vivo acá mismo, no hay problema. Como pueden ver, pueden revisar el filo en este caso, está perfecto, no tiene nada, porque yo ya la reperfilé. La verdad que es mejor, creo yo, que vean la revisión. No vamos a hacer esto porque si no se los va a alargar mucho el video, tengo mucho que mostrar todavía, pero sepan que esta también es una versión muy recomendada para regalo, pero también bajo las limitaciones que ustedes ya les comenté, que puede que no... Lo normal sería que no retenga bien el filo, así de simple. No va a retener bien el filo. Sin embargo, si sabe reafilar, lo va a reafilar fácilmente. Y son navajas que igual cumplen, básicamente, pero cumplen, ¿ya? No esperes, digamos, que sea una super navaja, eso es lo que voy. Bueno, ahora vamos a pasar a los cuchillos y contarles, sí, de que tengo también navajas para mostrar al final, otro tipo de navaja, digamos, o sea, de marca ya registrada, pero vamos a partir, digamos, con los cuchillitos. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido. Voy a partir con la marca Copia, obviamente, que es la que más exponentes hay acá. Como ya sabrán, Copia fabrica bastantes cuchillos. Ellos tienen, digamos, muchos cuchillitos como este troll, digamos, que le llaman troll, supuestamente fabricado en 440C. La verdad, yo no puedo dar fe de esto. Sin embargo, es un cuchillo bastante bueno para lo que es, podría ser batoning incluso, claro que sí, porque una hoja bastante ancha. Yo no he hecho batoning con él porque una hoja que está, como pueden ver, tiene, digamos, pulido espejo, así que la verdad que no he querido hacerlo ni abusar de ella. Se ve bastante bonita como está y la verdad que como yo no hago batoneo, no quise hacerlo nunca. Eso sí, creo que para batoning molestaría un poco este mango, digamos, esta parte, digamos, debería haber sido recta aquí. Este cachito que sobresale para acá no me gusta como para esa labor. Pero, sin embargo, también cumpliría bastante bien, creo yo, en la cocina. Es un cuchillo bien hechito, una madera de buena calidad. Ojo, este sí que tiene una maderita de buena calidad. Voy a cerrar un poco el ángulo para irles mostrando un poco más de cerca, con más detalle, los cuchillos. Así que ahí pueden ver ustedes, está muy bien hechito. Tiene para cordonfiador acá atrás y no tiene rompecoco, pero tiene una muy buena guarda, digamos, y una buena colita de pez, muy parecida a la de ayer digamos, del cuchillo Benchmade 162. ¿Se acuerdan que tenía una colita de pez bastante ancha? Bueno, esta es doble, hacia arriba también, acá como pueden ver. Así que es un cuchillito bastante firme, ¿eh? Este es un cuchillo bien poderoso, por decirlo así. Me inspira bastante confianza para machetear. Eso quiero decir. No puedo dar fe de que sea un 440C, sin embargo sí me atrevería a decir que este es un 440 de la familia 440, que está un escalón por encima, digamos, del 420 básico. Después recuerden que viene el 440A, el 440B y finalmente el 440C, uno de los mejores aceros inoxidables que yo considero en los últimos años, en los últimos 30 o 40 años, de los años 80, porque ya saben que se creó en los 80. Así que, pero sigo considerando el 440C un muy buen acero, de muy buena, digamos, dureza. Así que, bueno, como ya les dije, este supuestamente está fabricado en ese acero y es una muy buena opción. Debo decir también que la marca Copia lamentablemente no ofrece links directos de compra, así que tendrán que obviamente copiar y pegar, como ya les he dicho otras veces, el modelo, digamos, abrir un link de mis cuchillos abajo para que puedan acceder a los descuentos y copiar y pegar el modelo para buscarlo, digamos, y así comprarlo. Lo que voy a hacer esta vez va a ser dejar el enlace de la tienda oficial de Copia, donde ustedes podrán ver todos los modelos que están acá, los que aún siguen en existencia, porque muchos ya se han acabado. Y una vez que ustedes entren, primero, como ya dije, a uno de los links que está abajo de cualquier cuchillo, en el buscador de AliExpress, luego ponen el nombre de la tienda oficial de estos cuchillos y van a llegar ahí directamente, digamos, y van a poder comprar también el que ustedes quieran o les guste. Debo mostrar este también, que es un hermoso cuchillo, como ven, trabajado en bruto, podríamos decir, a martillazo limpio, y lo dejaron así, digamos, para crear esta hoja hermosa también, tipo persa.
muy linda. A mí me encanta esta, para Skinner, para defensa o para lo que ustedes quieran. En realidad, esta es una hoja fantástica, es muy linda. Miren ahí los acabados que tiene la madera. No es perfecto, tiene esos detallitos pequeñitos, pero créanme que son cuchillos muy económicos. Perdón, que el troll no dije el precio, pero el troll ronda los 25 dólares. Este ronda los 12 dólares, 10 dólares, alrededor de 10 dólares, que no se puede pedir más, de verdad. Creo que igual que el siguiente, tipo tanto, digo tipo tanto por este tipo de estructura, ya, y el ancho, sin embargo, no tiene el corte del tanto, ni el americano, ni el semicircular, digamos, de los japoneses. Solo digo tipo tanto por la empuñadura en general y la geometría, que es otro muy buen cuchillo. También está la descripción, digamos, la revisión de este cuchillo acá en el canal. También lo pueden ver, por supuesto que sí, con más detalle, pero es excelente. Las escamas de este, el G10, digamos, está muy bien texturizado. Ahí se las voy a mostrar, voy a darles un adelanto del video. Ahí pueden ver, digamos, cómo texturizaron esto y lo que le confiere, a pesar de que no tiene una guarda grande, una muy buena retención de tu mano. Esto no se mueve hacia ningún lado, queda muy bien retenido. Además que tiene una forma cónica, hacia adelante más ancha, entonces la mano nunca se te va a ir hacia adelante, porque está muy bien construido, como pueden ver. Este es otro cuchillo full tank en un buen acero, no recuerdo qué acero es este, me parece que es un D2 si no me equivoco, o un 440C también. No estoy seguro, pero pueden ver por favor la revisión de este cuchillo si les interesa, y es un excelente también cuchillo de regalo, que viene una linda funda también, sintética pero muy bien hechita. Y también otro cuchillo de 12 dólares. Son cuchillos muy baratos y de marca, es decir, no están comprando una falsificación. Por eso yo en este caso los recomiendo mucho. Si no les gusta comprar falsificaciones, ahí está tu cuchillo. Este otro también que está revisado en el canal en acero damasco real, no es damasco, digamos, grabado con láser, como por ahí pensaba un suscriptor. De hecho, le hice pruebas yo y digamos lijado y en la hoja, digamos, y pude comprobar de que esto efectivamente, como pueden ver acá, esto está incrustado digamos en el mismo acero. Ahí lo pueden ver ustedes. Esto no está, digamos, grabado con láser, por supuesto que no. Ahí lo pueden verificar ustedes mismos, digamos, que después de pasar la lija y pulir esto está incrustado en el acero. Ahí me imagino que pueden ver ese detalle. A ver, déjenme ver un poquito más si pueden. Supongo que pueden verlo. Bueno, vamos a sacar la ampliación, digamos. Así que también es un cuchillo que ronda los 10 dólares. Es muy lindo, es multipropósito, por supuesto. Este va muy bien para campamento, créanme. No es tan cóncavo, a pesar de que es cóncavo, pero no es tan cóncavo como otro. Así que es un cuchillo excelente, excelente, créanme que sí, para campamento esto va pero perfecto, porque este es el cuchillo de campamento perfecto, creo yo. Realmente que trabaja en todo lo que tiene que ver con la alimentación y también trabajitos en madera. Es un muy buen cuchillo también, de 10 dólares aproximadamente. Tenemos otra opción también que acá vamos a ver, que es este, también en acero damasco. Este perdió la punta en una prueba que le hice, no recuerdo exactamente qué fue lo que hice, me parece que se quebró este, pero también le hice, como pueden ver acá, un rebaje digamos en el acero para ver si esto estaba incrustado o no. Y la verdad que aquí tengo dudas, no estoy seguro, pero por lo menos por 8 dólares que vale este cuchillo, 10 o 8 dólares también está bien, corta muy bien. Este es un cuchillo también como de campamento, tiene un jimping aquí también, por la postura de cortón fiador acá atrás, no tiene un rompecocos, se toman bien en la mano, son pequeños estos, se traba, digamos, con el dedo meñique aquí, y se toma muy bien, porque el dedo meñique te traba esto. Si tienes que empujar, te traba la mano. Entonces, es una opción muy buena, me gustó mucho. Y también lo puedes adelantar un poco si quieres y soltar esto. Pero siento que es mejor con el meñique acá atrás, incluso ponerlo acá en este cordoncito que trae. Es muy buena opción también. Entonces mantienes tu dedito aquí amarrado justo en la colita de pez, que tiene este corte diagonal, digamos, y
esto no se va hacia adelante, no se desplaza hacia adelante, se te mantiene, digamos, bien firme acá atrás. Esto me gustó mucho. Así que otro patrón bonito, que sea original en este caso o no, digamos, sea real o no, se ve bastante lindo, y por 8 dólares también, o 10 dólares, es otro cuchillo perfecto para regalar. La madera es muy linda, como pueden ver ustedes acá, está muy bien hechito, bien pulido, bien terminadito. Así que también supongo yo que son acero básico, un 420 o un 5CR15 o un 4CR15, algo por ahí, pero de todas maneras son cuchillos muy buenos, cortadores, quiero decir. Acá tenemos otro más también, de la misma familia. Este ya es un Skinner, como pueden ver, también tipo persa, estilo persa quiero decir. También con un afalcatado pequeño acá, a 3 dedos, como pueden ver, con un pequeño choil, ¿cierto? A 3 dedos. Cuarto dedo también queda montado aquí perfectamente. También tienes acá tu cordoncito chiquitito que te dan ellos. Sin embargo, la presión de este no es hacia adelante, obviamente. Como Skinner va a trabajar en corte, también puedes usarlo desde acá, digamos. Así que es otro cuchillito muy bien hecho, muy lindo. Y como ven, de buen espesor de hoja, bastante bueno. Estos rondan los 4 milímetros, así que anda muy bien. También está la revisión de estos cuchillitos, así que pueden revisarla en más detalles si les gustan. También este ronda, creo que los 8 dólares, no más que eso. Son muy económicos, como ya dije, así que son muy buena opción para regalar, y se ven muy lindos los grabados, como pueden ver. Estas son opciones económicas, como ya le he dicho, de buena relación precio-calidad. Eso es lo más importante. Bueno, y los últimos, digamos, Skinner que hemos revisado, como ya saben, están estas dos versiones que valen solo 4 dólares. Sin embargo, como ya dije, en la versión del verde hay que cambiar forzosamente la funda sí o sí, porque es de muy mala calidad, y este cuchillo, estando afilado, o si viene afilado de fábrica como yo recibí este, créanme que esa funda es muy insegura, y este cuchillo los puede cortar en cualquier momento. Se los digo desde ya, es muy peligroso este cuchillo, sobre todo si no cambias la funda. Yo finalmente le hice una, perdón, que se las voy a mostrar si es que la encuentro por aquí, aunque dudo que la encuentre, así que bueno, será para otra. Yo terminé de hacerla y quedó bastante bien, créanme. Una fundita que le hice. Bueno, y su hermano, digamos, el otro Skinner, que es... También viene con una funda de mala calidad, debo decir. Sin embargo, no es tan, digamos, cortador en la parte superior. Yo acá hice unos cambios, como ven. Este traía, digamos, esto demasiado exagerado hacia arriba y clavaba bastante. Yo ahora ya esto no se siente. Le pasé, obviamente, la multiherramienta, esta rotatoria que tengo yo. Y le gasté todos estos dientes acá arriba, porque en realidad eran bastante agresivos y finos, como hicieron un falso contrafilo acá, estúpido. Adelgazaron mucho la hoja, por supuesto, y debían haber conservado, como ya dije, este grosor, digamos, de hoja, hasta terminar con esto, digamos, dactilera que hicieron acá, ¿cierto? Porque aquí la dejaron muy fina. Finalmente no se sabe si estaban haciendo dientes para cortar o no. Bueno, tuve que repasar esto y finalmente quedó bien, así que los 4 dólares los recuperé, están bien. Y bueno, mangos de plástico, como ven, pero funcionales completamente, y por el precio, bueno, no podemos esperar más. Recuerden que están las revisiones de estos dos cuchillos, los dos pasaron la prueba del palito, ¿ah? Ojo, así que es un buen acerito. Este es un 420 también. Así que pasaron la prueba, así que están bien de dureza, tan decentes, podemos decir. Dicho esto, antes de pasar a los siguientes cuchillos ya más grandes, quiero mostrarles también el otro de copia, por supuesto, que es este, que va a costar un poco que lo encuentren. Este cuchillo es muy difícil de encontrar, créanme, es pequeñito, como ya ven, son 3 dedos prácticamente de hoja. No voy a decir los datos ahora porque está la revisión de este cuchillo, pero es un cuchillo hermoso, es un cuchillo pequeñito pero hermoso, y este sí creo yo que está en 440C real, porque también le hicimos pruebas extremas y las superó sin problema. No hicimos, obviamente, el del clavo, que es muy chiquitito, pero yo estoy seguro que pasa la prueba de clavar este cuchillito pequeño. Estoy absolutamente seguro que pasa la prueba. De hecho, la vamos a tratar de hacer ahora. Un poco una locura esto, pero bueno. Déjenme clavarlo acá fuera de cámara, porque aquí no lo van a... Ahí sí, no lo van a poder ver. Bueno, ahí lo voy a poner un poquito para que vean. Y estoy seguro que este cuchillo, siendo tan finito y chiquitito, va a pasar esta prueba. Déjenme clavarlo en otra parte.
Ahí sí, déjenme ponerlo en otra posición. Ahí está. Como pueden ver, está clavado bastante bien. Y vamos a hacerlo. Vamos a ver ahora sin cortar. Ahí está, perfecto. Yo debo decir que esta prueba la estoy viendo bastante común en otros canales ahora que jamás lo hacían. Canales que tienen mucho más suscriptores que yo, obviamente. Parece que la están adquiriendo como algo estándar. Y lo que debo decir, sí, a los amigos que visitan este canal y que no dan like, porque yo tengo muchas visitas, como ven, alrededor de 1000 visitas prácticamente en general por los videos. Pero debo decirle que cuando hagan esta prueba, no tengo problema en que la hagan. Yo sé que fui el primero en hacer este tipo de pruebas, digamos, de este tipo, así de mesa. Lo que deben hacer, sí, y no sean tramposos, porque los he visto, créanme también, no sean tramposos, porque cuando entierran este cuchillo, deben doblarlo o inclinarlo hacia un lado solamente. ¿Por qué? Porque he visto por ahí algunos presentadores, sobre todo uno que tiene hartos adeptos, digamos, y presentó por ahí un Benchmade que vi, que es bastante caro, obviamente auspiciado. Lo cargó varias veces hacia un lado y luego hacia el otro lado. Cuando tú lo cargas al otro lado sin mostrarlo en la cámara, obviamente estás enderezando el filo, estás haciendo trampa, porque lo que tienes que hacer es cargar solamente el cuchillo hacia un lado solamente, 1, 2 o 3 o 4 veces, y luego de eso acercar tu cuchillo y mostrárselo al público. ¿Ah? No quedarte con tus comentarios diciendo, no, está bien, está bien. No, eso no es. Tienes que mostrarlo. Tienes que mostrar el cuchillo, no sea tramposo. Así que si tienes un canal que está subvencionado o te paga la empresa, bueno, por último, trata de ser un poco más transparente. Perdón que me metan esto, pero creo que sería bueno ya que dejen de mentir. Y si yo hago esto, como lo acabo de hacer aquí, fuerte, porque esto está fuerte, ya, este es un cuchillito pequeñito, y yo no saco el cuchillo de la vista de usted y enseguida voy y lo muestro. ¿Ya? Ahí está derechito, eso quiere decir que es un acero que está bien templado, duro, tiene buena dureza, suficiente para trabajar. Ya hice pruebas de este cuchillo, así que lo pueden ver en el canal también. Así que es excelente para regalar. Este cuchillito cuesta alrededor de $13, si no me equivoco. Tiene una fonda, como ya saben, bastante decentita. Bueno, ahí está. Es muy lindo. Se puede usar como cuchillo cuello. Viene con un clip para el pantalón, digamos. Pero bueno, como ya dije, está la revisión de este cuchillo. Es muy lindo y se puede tomar bien, a pesar de que es pequeñito. 3 dedos van aquí. Y el cuarto amarra con este, que sería el meñique. Así que queda bastante bien, fíjense en la mano. Bueno, este regalo para una dama, por supuesto, sería perfecto. Es muy cortador también. No sé si tengo papel por acá en la mano, parece que no. Déjenme ver. Parece que no. Perdón, pero bueno. Pero está la revisión de este cuchillo para que lo puedan ver. Así que si alguien lo quiere para regalo, es otra excelente opción. ¿Ok? Es muy lindo, como pueden ver, también de la marca Copia. Como ya les dije, este cuchillo tampoco tiene enlace de compra. Es muy difícil, como ya dije, encontrarlo porque es una joya de cuchillo. Créanme que este es una joya de cuchillo, de verdad que sí. A pesar de lo pequeño que es, me encanta a mí. Es muy lindo, es precioso, un cuchillo precioso, muy bien hechito y pequeñito. La verdad que a mí no me gustan los cuchillos pequeños, pero la verdad me enamoré de este cuchillito. Así que bueno, vamos a dejarlo de lado ya, vamos a sacarlo así de acá, lo vamos a dejar ahí, no molesta, aunque ahí arribita, y vamos a pasar los cuchillos de cuello, ¿ok? En este caso voy a mostrar solamente 3 para ir agilizando esto, si no, no vamos a terminar nunca. Voy a partir con los 2 Sanremo. Sanremo tiene cuchillos como estos, fabricados en 8CR13, un acero bastante de buena calidad. Creo que el mejor acero que está fabricando China, con denominación china, creo yo hasta el momento. No crean mucho cuando dicen 9CR18 y esas cosas. Finalmente, si tú te metes la página que yo la dejé en la descripción de los aceros, puedes ver que el 9 u otros aceros son inferiores a este. Este es el mejor acero hoy por hoy, creo yo, chino, endémico chino, el 8CR13. Mejor que el 5CR15, por supuesto que sí. Y este más o menos está a la par, para que tengan una idea, del 14C28N, a pesar de que este no trae nitrógeno, pero en lo que refiere a escala ICE norteamericana, vendría siendo un 440B, que vendría estando solamente un
peldaño más abajo del 440C. Así que un muy buen acero inoxidable de denominación china. Tenemos este modelo que no recuerdo sí, es el 7132. Excelente cuchillo de cuello, muy bueno, con muy buena ergonomía, muy buen mango, me gusta mucho. Y este otro tipo, más delgado, más fino, porque tienes dos versiones acá. Una más fina, digamos, que es este, que es otro excelente cuchillo, muy cortador, también en el mismo acero. Este es el modelo S601, que es más fino. Si te gustan los cuchillos finos, obviamente, o lo quieres poner paracord, no hay problema. Esto va a ser más fino y se va a ver menos, obviamente, en el cuello o en el pecho. Este se va a ver más, pero tiene mejor ergonomía del mango, digamos, para tomarlo. Se siente más firme en la mano. Estos cuchillos de Sanremo están rondando los $20 porque lo valen, créanme, y valen mucho más. Yo sé que uno de marca, no sé, de Cavar o qué sé yo, va a costar cerca de $100. Y aquí tienen cuchillos de buena calidad de la marca Sanremo, una marca muy buena china, de muy buena calidad. Y los tienen por alrededor de $20, 15, $20. Así que no hay donde perderse. Otra alternativa que tienen, aparte de estos cuchillos de cuello, serían los de... o el único que yo conozco de HX Outdoor. Si tu presupuesto, perdón, es menor a $10, acá tienes otro. Este cuchillo, la única, bueno, este está fabricado en 5CR15, como ya pueden ver acá, que es un equivalente a 440A de la denominación, digamos, norteamericana. Tiene su número de serie, como pueden ver acá. También el modelo de este es el D296B. No es un cuchillo caro. También es un cuchillo que se toma bastante bien porque el mango es mucho más largo que el de los otros Sanremo que vimos recién. Tiene doble choil, como pueden ver aquí, para 2 dedos, así que queda muy bien en la mano. Tiene bastante buen grip acá arriba en este, podríamos decir grip que le hicieron acá, pero es bastante grande. Se toma muy bien, es un cuchillo también muy cortador, muy filudo y una punta bastante agresiva, como pueden ver en un Stonewatch, en este caso ennegrecido o pavonado, para decirlo mejor. Sí debo decir que este viene con los cantos vivos, ojo, así que hay que quitarle, si te molestan los cantos vivos o no le vas a poner paracord, yo recomendaría pasarle un poco una lima, no una lima en realidad, yo le pasé el rotor, mi herramienta, como ya saben, de tipo Dremel, digamos, digamos, y le maté los cantos, porque la verdad que a mí no me interesa andar rascando ferroceros con esto, así que le maté los cantos, como pueden ver, y quedó mucho más suave. Pero por $8 que vale este cuchillo, créanme que es un regalo. Muy buena opción también, económico y muy bien hecho, en buen acero, un acero decente, como ya les dije. Así que este es otro que pueden regalar y a bastante buen precio. Recuerden que en la descripción están todos los cuchillos, por supuesto, que están acá. La única problema podría ser solamente copia. Bueno, voy a mostrar otro cuchillo acá que es un genérico, que lo salté, perdón, que es este, que es un cuchillo que está hecho en un acero bastante blando, que incluso me atrevería a decir que es un 410. Yo sé que lo han visto mucho por ahí en Temu, lo venden harto, también lo vende Amazon, a un precio mucho mayor, por supuesto, pero es un acero ultra básico, muy blando, créanme. Esto se desafila muy rápido. Si lo pasas a llevar, esto se dobla inmediatamente porque es muy frágil. Sin embargo, para la barbacoa, para el asado, perdón que le hice unas pruebas aquí, anda muy bien para esa labor. Yo lo dejaría en la cocina esto, por supuesto que sí, colgadito por ahí. Es un cuchillo que puedes regalar como para alguien que le gusta hacer asado y esas cosas, porque es muy bueno para cortar carne. Sin embargo, el acero, como ya sabes, es blandito, pero es un buen inoxidable, es decir, blando, pero no se va a oxidar tan rápido, a pesar de que se puede oxidar, por supuesto que sí, igual. Y de hecho tiene marcas de óxido acá mismo. No sé si puedes ver ahí. Ahí hay marcas de óxido. A pesar de que es inoxidable, quiero decir, para que no se fíen. Pero sin embargo, para regalo también anda bien. Por el precio justo, digo yo, $10, puedes regalar este cuchillo si te gusta este tipo de geometría, quiero decir. Y es un excelente cóncavo para cortar carne y procesar alimentos. ¿Ok? Así que, bueno, me lo había saltado. Pero obviamente yo prefiero uno de la marca Copia, sin duda alguna. O sea, en vez de regalar ese, yo prefiero regalar el Copia. Solo digo que es una alternativa más, nada más. Está la revisión también.
Y bueno, vamos a pasar ahora a los cuchillos, digamos, de la marca Brother, que es la segunda marca, digamos, que yo recomiendo más. Déjenme decir algo que tiene que ver con las falsificaciones. A ver, de las falsificaciones, yo sé que muchos de ustedes a veces me recomiendan otras falsificaciones en el canal, digamos, pero para mí, ojo, para mí, digamos, una falsificación que supera los $30 no tiene sentido. No tiene sentido porque por $35 tienes un cuchillo original como estos de la marca Brother. Como ya ven, también hay originales de la marca Copia por menos de $10. Pero yo considero que Brother obviamente está mucho más arriba en el escalón de calidad. Y por supuesto que yo no gasto más de $30 en una falsificación. Por supuesto que no. Porque tengo cuchillos, digo, ya aquí en esta liga, digamos, en este nivel de $35 originales en acero de 2 o en acero 440C como esto, ya que ambos son Scandi. También está en la revisión acá en el canal. Entonces no es lógico, no encuentro lógico que gastes más de $30 en un cuchillo falso, siendo que tienes alternativas como esta, que son cuchillos originales de marca. Como puedes ver acá, dos Scandi es excelente. Y también les voy a mostrar este otro, por ejemplo, también en D2 de marca original, que cuesta también alrededor de $30, entre 30 y 40, porque varían los precios. Ya saben cómo es AliExpress, a veces suben, a veces bajan, pero acá está el 007, un lindo cuchillo también con muy buen grip. Acá en la parte superior, un mango excelente para los que tienen mano grande. Este tiene una colita de pez muy buena acá, se toma muy bien este cuchillo. Recuerden que este es un acero de 2 chino, y el acero de 2 chino normalmente se trabaja en los 56 HRC. Yo creo que por ahí anda no más que eso, pero 56 HRC va a ser mejor que un 5CR15, va a ser mejor que cualquier 420, va a ser más duro y va a tener más retención de filo, por supuesto, que un 12C27 de Zambic. Así que este T2 siempre va a ser mejor que esos cuchillos, ¿ya? Más retención, quiero decir, en el acero. Después nos vamos a un clásico de este canal, que es un cuchillo de justamente en 5CR15, que es equivalente al 440A, como ya saben, un poco mejor que el 420 normal. Y este es el HX Outdoor, también otro excelente cuchillo para regalar, un cuchillo que cuesta menos de $10, que es increíble el precio que tiene. Este es un cuchillo que todos ustedes que están mirando acá deberían tener, porque cuesta menos de $10, muy económico, está muy bien hecho. Es un clon, no lo sé, no es falsificación, por supuesto que no, se parece al F1, sí, pero este tiene la hoja más larga, más fina, no tiene rompecoco acá atrás. Este manguito es de goma, y la versión que vende AliExpress del F1 en AliExpress, vuelvo a decir, es de plástico y este es de goma, así que este es mucho mejor. Lo recomiendo mucho. Este es un cuchillo también de campamento muy bueno y excelente precio-calidad. La funda no es muy bonita, pero hay una versión que se vende, me parece, con funda dura, así que bueno, eso va a ser elección de ustedes. Yo le hice una de cuero. Ahora pasamos a Sanremo. Sanremo, acá vamos a ver dos exponentes, uno como este, que es un cuchillo que lo revisamos, por supuesto, con unas escamas muy lindas en G10, es precioso también, los cantos están todos matados acá, esto no tiene puntos calientes, nada, no sirve para ferrocerio. Si estás pensando en raspar un ferrocerio, esto no, porque este está hecho con otro propósito, no es un cuchillo de campamento, es un cuchillo muy liviano, en acero 12C27, un Zambic, y como puedes ver, ahí está la marca Sanremo en chino, que algo que me gusta, un detalle muy lindo de estos cuchillos. Es un cuchillo completamente táctico, como puedes ver acá. Este está hecho para uso diario o EDC, Everyday Carry. Ya es un cuchillo liviano, por esa razón, de defensa, de combate, multiuso, pero no es de campamento. Sin embargo, puede servir en un campamento, por supuesto que sí, todos pueden servir, pero no está hecho para eso. Esto es un cuchillo táctico y, como ya dije, de uso diario y transporte diario. ¿Por qué? Porque es muy liviano. Este es el cuchillo más liviano de todos los que hay acá y va excelente en esa labor. Otro cuchillo hermano, que sería este, perdón que no dije el modelo de este, es el S718. También está acá abajo en la descripción, me parece. No hay link directo de compra porque Sanremo tampoco comparte el link de compra directo, lo siento. Este es el modelo S738.
con este hermoso color que pueden ver acá. No es azul, por supuesto, es como un violeta, es como un morado, podríamos decir nosotros. Es un cuchillo hermoso, hermoso, créanme. Hay varios colores más, no recuerdo qué colores hay, pero este lo compré porque me encantó. Este es un cuchillo perfecto como Skinner, como ven, tiene una hoja bastante grande, un Stonewatch 8CR13, el acero de buena calidad. Miren la mesa superior, estos detalles, es que yo amo este cuchillo, está tan bien hecho este cuchillo. Miren esa hoja, miren ese vaciado tan grande, es espectacular. Realmente este cuchillo destaca por la geometría que tiene, por estos tipos de acabado. Estas cosas son detalles, digamos, que muestran que una marca hace trabajos espectaculares a un muy buen precio. Eso es lo que estamos hablando ahora, es un cuchillo que cuesta no más de $30. De eso estamos hablando. Miren la calidad de los pernos, la tornillería, se nota inmediatamente todo esto. Estos cantos están matados, por supuesto, porque no es un cuchillo para estar raspando ferrocerio. Este es un cuchillo que sirve muy bien como Skinner y también en la parte culinaria, por supuesto que sí. Es un cuchillo excelente. Yo he recomendado mucho este cuchillo y tiene un mango espectacular. Pero sobre todo la hoja es muy buena para esa labor, créanme, para todo lo que tiene que ver con procesamiento de alimentos, por supuesto que sí. Así que esta es otra gran opción. En general todos los cuchillos están los links abajo en la descripción, así que tienen que deslizarse hacia abajo, digamos, y poder verlo. Perdón que me esté alargando tanto, este video se me está alargando mucho, pero tengo tanto que mostrar que en realidad no los puse todos, pero bueno. Acá pasamos a la marca Freewolf, otro gran cuchillo también, como ven, de muy buen espesor, excelente multitarea. Es un tipo Nesmuk, también iría muy bien en lo que tiene que ver en Skinner. Un filo que viene de trabajo, ojo, este viene con un filo de trabajo de 20 grados o 22, no recuerdo, así que un filo bien resistente, bien buen retenedor de filo, quiero decir. Me parece que este está fabricado en D2, si no me equivoco, también está en la revisión. Es un cuchillo fabricado por la compañía Freewolf, perdón, por la compañía Kesiguo, que trabaja varias marcas y entre ellas fabrica también a Citivian, las navajas Citivian, y también fabrica a Effengrove. Ellos son los fabricantes de Effengrove, por si acaso a los que les gusta Effengrove es Kesiguo. Ellos son, y como pueden ver también está fabricado en G10, tiene una buena aquí punto de apoyo para el dedo índice, excelente, algo que muy pocos hacen, un detalle acá muy bueno aquí, retención para tu mano, obviamente si tienes que apuñalar hacia adelante. También tiene un excelente grip, es suave, firme, funciona, así que también está perfecto. Es una mesa superior, como puedes ver, y un vaciado plano, así que es otro excelente cuchillo, excelente de verdad. El precio ronda los $25, tengo entendido, anda por ahí. Así que bueno, otra antes de despedirnos, porque me quedan las navajas en realidad todavía, si quieren verlas. De aquí en esta parte decirles que traten de comprar en los links que yo les dejo, porque en muchos de ellos hay opción Choice, y opción Choice significa que se demoran máximo 15 días en llegar a tu casa, así que traten de comprar bajo esa opción Choice, como ya dije. No sé si para todos los países funciona, pero por lo menos para mi país sí, bueno, para Chile sí, así que todos estos cuchillos en general, digo yo, llegan en menos de 15 días. Espero que para ustedes también, para que estén antes de Navidad, si es que deciden comprar alguno para regalar, por supuesto que sí. Y bueno, voy a pasar rapidito a las navajas antes de terminar, así que de aquí en adelante van navajas. Si alguien no quiere ver una navaja, puede llegar hasta acá, darme mi like, por supuesto que no se olviden, y las personas que vienen, visitan, miran mis videos y no me dan mi like, bueno, les pido que me lo den, creo que me lo merezco, y obviamente que se suscriban, por supuesto que sí. Así que bueno, ahora vienen las navajas, así que pasamos a la marca Effengrove. De Effengrove voy a mostrar a ver, tengo dos acá a la mano. Ya, voy a mostrar tres de Effengrove. Vamos a hacerlo más o menos rápido. Tenemos tres acá, una que es mi favorita, que es esta, la 916, que está en la descripción. Es una navaja tipo ya cuchillo prácticamente, porque tiene una hoja de 10 centímetros, como pueden ver. Es una excelente navaja, preciosa. También está la revisión, solamente la estoy mostrando ahora. Estas navajas rondan los $15, son muy económicas, pero son fabricadas en D2. Esta es un poquito más fina de hoja, así que también, bueno, yo le puse acá un tetón, como pueden ver. Esta es la 223, una excelente navaja para uso diario, en este caso, muy buena.
es muy liviana, muy ágil, como ves, funciona muy bien, como tú quieras usarla. Así que otra excelente navaja, digamos, para uso diario. Esta es la 223 EF223. Esta es la 929, si no me equivoco. Es una navaja de trabajo. Como ves, tiene un gran choil. Esta es una navaja muy dura, muy firme, bastante ancha, de más de 4 milímetros, si no me equivoco. Así que este es un excelente de navaja, digamos, de campamento. Podría ir a campamento, por supuesto que sí, porque tiene un gran choil también para trabajar aquí adelantado. Así que es muy firme, muy dura. También está la revisión, si no me equivoco, en el canal. La puedes ver. Esta es la 929, si no me equivoco, EF929. Así que ahí la pueden ver. También rondan los $15. Ahora nos vamos a pasar a Citivien. De Citivien les voy a mostrar 3 modelos que tengo acá también. En este caso sería la ST, perdón, 143, que también es una navaja estilo persa, como pueden ver, una navaja muy al estilo de defensa o combate, porque ya ven cómo es, corta como el demonio esta navaja, es muy liviana, muy buena para EDC. También le puse un tetoncito, como pueden ver ahí, a pesar de que tiene un caladito aquí para poner nuestro dedo ahí y poder abrirla. Para eso es esto, si se lo preguntan ya. Poder abrirlo, digamos, de forma silenciosa esto ya, porque cuando lo abres con el flipper rápido, esto suena un poco. Entonces, si quieres abrir de forma silenciosa, tú pones tu dedo aquí y lo abres así, un poco más, ¿ya? Así que otra navaja muy linda que tiene la revisión acá en el canal. Como veis, el G10 es perfecto, tiene su buena, digamos, clip para el bolsillo. Son una excelente opción para defensa, sobre todo por el tipo de hoja. Acá pasamos a otro estilo que también es de Citivien. Este no me recuerdo el modelo, déjenme ver. Vamos a ver. Esta se abre distinto un poco. Esta es la ST110, fabricada en D2, con bloqueo Axis Lock, como pueden ver acá, un muy buen bloqueo, pero un poquito peligroso de usar, que yo he dicho bastantes veces que no te vaya a pillar un dedo acá con esto, porque esta cae de repente, digamos, si tú sueltas esto cae solo, y si tienes un dedo puesto acá, te lo va a pillar y te lo va a cortar. Así que es un muy buen bloqueo, me encanta, es el mejor bloqueo que hay, creo yo, en el mercado, creo. Sé que hay otros más, pero este me gusta mucho, es muy seguro. Sin embargo, el cierre de la navaja es un poquito peligroso porque este cae de repente. Así que hay que tener un poco de cuidado y mantener los dedos fuera. Pero es otra muy buena navaja, como ya pudieron ver. El G10 es muy lindo también, está muy lindo este color. Me gustó por lo menos a mí bastante, así que aquí pueden verla en toda su expresión. Una hoja Stonewatch también en D2, como pueden ver, así que muy linda también. Navaja que también ronda los $15, esperemos que no estén subiendo ahora mismo. Otra de Citivien, mi favorita, es la ST131. Como pueden ver, esta tiene una micarta tipo lino, es hermosa. Este es un tipo táctico, pero es una muy buena opción para campamento. También en D2, una hoja tipo drop point, tipo punta de lanza, con una pequeña mesa superior y contrafilo falso también. Como ves, tiene esos agujeritos que en realidad yo, aparte de bajar un poco el peso, y también funcionan, incluso podrían funcionar como cortalambre, como el Codeman. Claro que este no son tajos como el otro, sino que son perforaciones. Se destaca por eso, en realidad es el accionar de esta navaja es exquisito al accionarlo desde acá arriba, digamos. Esto va muy bien, son navajas que están muy bien construidas. Yo soy más amante de Citivien que de Effengrow, debo decirlo, salvo el modelo 916, que es el que más quiero de Effengrow. Este para mí es mi favorito, sin duda alguna, prácticamente un cuchillo. Pero Citivien destaca por la calidad extra que imprime a sus navajas. Para mí es superior que Effengrow, sin duda, y por eso lo recomiendo tanto. Recuerden, como ya dije, que es Kesiwo, la empresa Kesiwo, la que fabrica este cuchillo, es la dueña o la que fabrica también a Effengrow y Citivien. No dije que Free Wolf también es una marca de Kesiwo, pero hay varias marcas más que ellos fabrican. Así que bueno, esta sería mi favorita de Citivien. También navaja que ronda los $20, no más que eso. Y ahora pasamos finalmente ya a la compañía
podríamos decir Sanremo también, porque las navajas Ruike, que no está aquí mi Ruike de estilo tanto, porque el precio está sobre los $70. Sin embargo, traje Land ahora, que es esta misma, vamos a ver de inmediato qué modelo es este. Este es la 911, es una navaja hermosa, como pueden ver, un G10 precioso, es hermosa. También está la revisión de esta navaja, la pueden ver en el canal. Estas son fabricadas en acero 12C27 Sandvik. Son muy cortadoras, como ya saben, esa es la cualidad del Sandvik, por eso muchos lo estiman que es un muy buen acero. La verdad que para mí sigue siendo básico y blando, pero sin embargo debo reconocer que es muy cortador, como el 5CR15 de los chinos también, porque están más o menos a la misma altura. Así que bueno, sin querer entrar en polémica, les digo que esta es otra muy buena opción. Tienes varios modelos más aparte de esta, como por ejemplo esta versión en acero inoxidable, que sería la 900. Déjenme abrirla, que me encanta esta navaja también, cómo funciona. La 912. También este es con frame lock, ¿ya? Así que es otro sistema totalmente de acero. Es muy linda, es muy hermosa. También estas son navajas que rondan los $20, 15 o $20. Excelente también opción para regalo, por supuesto que sí. Como pueden ver, es muy linda. Muy linda esta navaja. Me encanta esta navaja. Esta es mi favorita, sin duda alguna. Así que estas dos navajas que ven acá son de la marca Land, obviamente fabricados por Sanremo, ojo. Y también tenemos otra Land, que sería el modelo 801, muy escasa esta navaja. Yo la quería en verde, no la pude conseguir en G10, ya no se consigue. Creo que esta es la única opción que hay al día de hoy, si es que hay, porque ya se agotó muy rápido esta navaja. Esta es como ya dije, el modelo 801. Es muy pequeñita, excelente para uso diario, porque tiene un porte muy profundo, como pueden ver acá el clip. Tienen bastante profundidad. Estas navajas que no mostré, perdón, vienen muy centradas, como pueden ver acá. Están muy centradas estas navajas, no hay problema de eso. El control de calidad de Sanremo ya sabe que es excelente, sobre todo en estas marcas. Y como pueden ver, este tiene un estilo pico del oro con un pequeño falso contrafilo. Es muy buena para cortar. Esta está fabricada en D2. También debo decir que esta versión es la única navaja que tengo yo que tiene valeros, como les dicen algunos, o rodamiento de cerámicos. No son de acero, son cerámicos, que son mucho mejores. Así que, como pueden ver, es una excelente navaja también para regalo. Esta sí ronda los $25, pero créanme que los vale. Es excelente, es hermosa. Este para mí es una obra de arte realmente, al estilo y a la altura de las Petrified Fish, de cualquier Trivisa o de marcas superiores, qué sé yo. Está a la altura perfectamente, por supuesto que sí. Así que considero que esta es una excelente opción también para regalos. Bueno, y llegado a este punto ya hemos terminado. Creo yo que ya vamos a dar por terminado el video, porque la verdad es que se nos alargó bastante. Perdón por haberme alargado tanto, pero como eran cuchillo y navaja tenía que hacer un solo video. Le siento mucho haberme alargado, pero espero que les haya servido de algo. Y como ya saben, los enlaces están abajo. Cualquier consulta, háganmela, no hay problema, en los comentarios, lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran, la ayuda que necesiten, pregúntenme, yo les ayudaré con gusto. Así que bueno, ahora sin más, me despido rápidamente y los dejo invitados al siguiente video o a los unboxing que les voy a dejar por acá en la esquina digamos, de la pantalla. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.